noches a todos. Hoy es lunes 24 de marzo. Son las 7 en punto en este momento y comenzamos la reunión para continuar con el estudio de el replanteamiento de Génesis. Adelante, Master Félix. Bueno, yo voy a ser insistente en una promesa de Jesús que dijo: conociendo la verdad, os haréis libres. Precisamente en este replanteamiento se trata de eso, de conocer esa realidad que nos embarga a todos los que estamos en el escenario del primer cielo y del segundo cielo. Si nosotros ponemos atención a esa promesa, nos está hablando de libertad. ¿Qué quiere decir? Que el que no la conozca va a estar en lo contrario de lo que entendemos como libertad. Es una palabra muy fuerte. La libertad es un compromiso, es un regreso a algo que nuestros antepasados perdieron y desde entonces han vivido en todo lo contrario a lo que es esa libertad. Es necesario aclarar que este replanteamiento, como lo es toda la Biblia, no se trata de religión. Esto lo vamos a insistir en nosotros y yo se los voy a insistir. Esto no es religión. Nosotros estamos inmersos en una realidad contraria a la libertad. La dimensión en la cual estamos nos la comparan aquí como un abismo. La terminología que se usa aquí es una terminología que se le habló en un idioma a un pueblo que no queramos decir de que todo el pueblo se enteró en esos 40 años mientras fueron recibiendo esta instrucción. Y siempre hay un remanente que se queda con la información y hay una masa que no se queda con la información. En estos días, alguien que no voy a decir que era Juan Márquez, me comentaba del tema de verdad cómo Jesús enseña que un sembrador salió a lo suyo a sembrar y tiró la semilla. Esa semilla la tiró por tantas partes que una cayó en un lugar y reaccionó de otra manera, y así Jesús supone los ejemplos de que no en todo lugar donde cayó la semilla pelechó, prosperó. Pero lo importante aquí que me hizo caer en cuenta Juan es que ese sembrador no salió a sembrar en un terreno que preparó. Porque si hubiera preparado un terreno, no hubiera esparcido la semilla en todas partes. Hubiera sembrado en su terreno que preparó de antemano para que esa semilla cayera, buena tierra, ya tendría el agua preparada, la sombra, etcétera. Pero aquí es distinto. Ese sembrador salió a sembrar esa semilla, que es esa verdad que nos hace falta conocer, pero la tiró por todos lados. El que esté en el terreno donde pelechó, de buenas. Si es que va a insistir y perseverar en ella, porque donde esa semilla la reciba y le pegue, o sea, le dé resultados, no se alegre mucho, sino va a perseverar en ello. ¿Qué significa? Que soy un poco tosco en lo que voy a decir, pero en la medida en que yo fui conociendo de esto, lo que tuvo que haber sido una alegría, en realidad fue un momento de reflexión, y siempre fue una reflexión debiendo ser una
una alegría saberlo. Sí es una alegría saberlo, pero yo diría que es un compromiso. Y ese compromiso hace que lo de la alegría coja madurez más bien y no salga uno a bailar por ahí a lo desgualetado, sino que se atenga al tema y al conocerlo sepa que este asunto es muy, muy delicado, mucho más allá de lo que uno cree. Y de hecho, en la medida en que la persona conoce de esto, tiene que estar enterada de que ese enemigo del que habló Jesús no es solamente una persona, sino es el tinglado de todo un imperio. Y cuando hablo de un imperio, hablo como si fuera el gobierno de un país en que no solamente se habla del dictador, sino de toda la falda gubernamental que está debajo, en el cual no se sabe quién es más corrupto, en una ambientación donde todos los opositores al reino de los cielos tienen una característica que no podemos desdibujar ni desdeñar, que son muy inteligentes, muy conocedores de lo que están haciendo. Y todo lo que están haciendo o han venido haciendo se basa en todo lo que vivían en el reino de los cielos, porque todos vienen del reino de los cielos. De ahí que es inconcebible que habiendo estado en ese lugar, que uno procura llegar con mucho esfuerzo, ellos con mucho esfuerzo se desligaron de tamaña bendición. Si nosotros hacemos un estudio psicológico de cómo puede una persona renunciar a lo que otros procuraremos llegar, acceder, experimentar, no tiene palabras para que uno pueda investigar mucho ahí, porque es demasiado profundo como una persona en un escenario donde todo es perfecto en lo que uno entiende como perfecto, sobre todo donde no existe algo que se llama la muerte, no existe algo que se llama las enfermedades, ni existe nada, nada de lo que nosotros experimentamos, hayan preferido abandonar esa tolda y meterse en una aventura que no le hicieron como aventura, porque sabían lo que estaban haciendo. La pregunta es, ¿cómo fue que llegaron a eso? ¿Cómo es que 8 Elohim, 8 personajes, reyes y sacerdotes de tamaña organización del reino de los cielos, no hablo de religión, hayan decidido abrirse el reino de los cielos? Y no solo eso, pues sí, se fueron, decidieron hacer tolda aparte, carpa aparte, pero ¿a qué el venirse contra su propia gente, familia, ascendencia? Como por qué destruir su ascendencia, sus ancestros, su árbol genealógico, para tomar unas decisiones de desastre, de dolor, sobre todo de algo tétrico, tétrico que es la muerte. Y no estoy hablando de la muerte esta que nosotros creemos conocer, porque nosotros no conocemos la muerte, aunque hayamos visto muertos. No conocemos la muerte. ¿Qué será de la muerte que un día tiene que ser desarraigada de ese escenario, como dice la escritura, en victoria? A imaginarse uno cómo será la victoria y cómo se da el congratularse un día de poder haberla erradicado, que quiere decir que no es fácil la tarea de erradicar a eso que llamamos la muerte. Va más allá de lo que conocemos nosotros popularmente. Se murió una persona, sí, hasta ahí llegamos.
Jesús da indicios bastante claros y concisos qué pasa después. De todas maneras, aunque Jesús proyecte qué pasa después, no lo estamos experimentando todavía. Solamente lo podrá hablar quien lo esté experimentando. Y a saber si quienes lo están experimentando sí saben de qué se trata el final de ese episodio llamado la muerte. Con toda seguridad que lo saben, tanto los que están en lo que llama Jesús el seno de Abraham, como aquellos que están en el lado de al lado. ¿Qué será de los que saben del lado de al lado, que llaman del griego el Hades? De cómo será la nota que la agonía que ellos sienten, yo lo digo agonía, es una muerte, ahí sí que es la extensión de la muerte, esa que ellos no van a experimentar en victoria. No me quiero poner en el zapato de ellos, ni en las sandalias ni en las pantuflas, pero debe ser en la conciencia del que le espera peor que el que espera en la cadena perpetua la pena de muerte. De ahí el nombre tan terrible que es condenación. Quizás uno está acostumbrado, los que estamos imbuidos de alguna manera en este tema, de que va a haber una salvación que no entendemos todos de qué se trata, y que va a haber una condenación que no entendemos todos de qué se trata. Pero son palabras mayores, por decirlo de alguna manera, dimensionándolo. Condenación, caramba, son palabras mayores. Hasta donde podamos entender condenación, ya dice que es eterno. La palabra eterna también es algo para reflexionar, porque hay un reino que se vive, la gente vive eternamente bien, y hay un imperio donde por ahora están viviendo bien a su manera mal, pero un día van a vivir mal eternamente. Son personas con cerebro y con la mente, porque una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Va a ser muy complicado el tema. Es muy complicado para el que ya lo esté experimentando, estando en uno de los dos lados. Infortunadamente, el ambiente de las religiones de una u otra manera opacan la gravedad de nuestra realidad. Lástima, pero así es. Es ahora nuestra responsabilidad. Si alguien nos ayuda a que esa luz se encienda y que esa luz se encienda en la intensidad que debemos nosotros recibir la información, porque el tema es bastante delicado. Yo nunca lo encuadraría en una religión, ninguna. Es una realidad bastante real y grotesca, y nosotros la estamos viviendo en una vida que creemos que es inmortal y es efímera, que si a muchos nos da 80, 90, 100 años, pues digamos genial, pero no sabemos cómo nos va a ir a los 80, a los 90, y si llegamos a los 100 no sabemos en qué estado vamos a estar. Y con toda seguridad que a esos años la juventud no está por ahí. Ese es otro detalle. Pues la muerte encierra mucho más allá que el morir. En otras palabras, desde que somos engendrados hasta que nos vamos, es un proceso hacia la muerte, a través de las enfermedades, de la vejez, ¿sí? Estamos en ese proceso. De hecho, tarde que temprano, nos vamos en distintas edades y en distintas circunstancias, pero nos vamos. Excepto si Jesús viene mañana. Y eso no garantiza que la muerte no la seguirán conociendo
al menos durante 3 años y medio seguidos, una tercera parte de la humanidad a la fija, pero no necesariamente como la conocemos. De muchas maneras, la muerte va a abarcar el escenario de aquellos que se queden en eso que Jesús llama con tanta vehemencia la gran tribulación. Yo he escuchado a través de estos años que se predica sobre la gran tribulación, pero como no se contiene, no se tiene realmente la magnitud de lo que va a ser la gran tribulación, como que no es sopesada como corresponde. Digo Jesús que una gran tribulación como esa nunca la ha habido ni la habrá. Y este mundo tiene tantas grandes tribulaciones en su anal, en su historia, en sus reseñas, que ni si ninguna de esas tribulaciones que han sucedido se va a comparar con la que viene, pues yo sí prefiero no estar en la que viene. Si Jesús ha sido enfático en decir una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, es algo serio. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mitigar las cosas no profundizando. Estamos acostumbrados a eso. Voy a poner un ejemplo muy personal que no debería, para no pecar de ego ni artista del guión, pero en aquella ocasión en que nos entrenaban para lo que hoy está sucediendo en Israel, que es luchar contra las fuerzas del terror, como son el Hamas, Hezbollah, pues han caído en este año que ha pasado, han caído muchos jóvenes soldados israelíes y se han ido gente muy sana como otros menos sanos, pero ha sido una juventud muy bonita la que se ha ido. Y es un ejército bien preparado y con todo y eso nunca se puede subestimar al enemigo. A mí me sirvió muchísimo el haber estado en un episodio en esas ocasiones, como fue la guerra, porque me hizo madurar muchísimo. Saber que hoy estamos aquí y en un segundo no estamos aquí. Y en esa guerra yo solamente miraba hacia la lejanía y me preguntaba de qué estaban viviendo mis hijos. No, porque me daña la luz aquí atrás. Sí, sí. Entonces me preguntaba eso. ¿De qué vivían? No es solamente haber dejado 2 pesos para el mercado, sino de qué vivían. Y si los volvería a ver. Yo sé que eso otros lo han experimentado a través de enfermedades, etcétera, etcétera. Yo lo traigo a colaciones porque no sé si eso cala en que lo que estamos replanteando sirve para decir que hoy sí estamos bien, pero el envase de la Biblia nos habla de una ambientación bastante grave en la que nosotros estamos. Y es de día a día que la han sufrido muchísimos, que le están sufriendo muchísimos y que la sufrirán muchísimos. ¿Sí? En estos días alguien muy conocido lo hospitalizaron y le dijeron que tenía Capricornio, Sagitario, no, Géminis, no, Cáncer. Y la verdad que eso lo estremeció como lo estremece a cualquiera, porque ya está sentenciado un tema que va a traer aflicción extraordinaria en adelante. Extraordinaria lo digo porque es acontecimientos fuera de contexto, que solamente la persona puede hablar sobre ellos. Aquí es lo mismo, si nosotros nos están advirtiendo que viene una gran tribulación, ¿por qué no cala en muchos
eso y es como si no viniera, como si no se acercara. Y es un perjuicio que nos hacemos a nosotros mismos porque dejamos de recibir frecuencias del reino de los cielos sin animosidad religiosa, que son frecuencias muy interesantes y muy importantes para nosotros para poder sobrevivir el día al día y no creernos inmortales y dejar de estar haciendo planes y presupuestos que a la hora de la verdad, aunque los consigamos, no van a venir sin experiencias negativas y no nos vamos a llevar nada de eso, pero sí nos vamos a llevar algo que se llama lo que la conciencia se lleve. De hecho, Jesús nos informa de que la persona al fallecer va a un lugar o al otro. A un lugar no la llevan como corresponde y en el otro lugar sí la reciben y la atienden. Ya eso marca bastante. Y después se nos habla de una resurrección. Ya se oye tanto la palabra resurrección que ni siquiera nos imaginamos de qué se trata. Ni tenemos idea de qué se trata la resurrección. Entonces, a veces ya de tanto que se nos dicen las cosas, ya se vuelve una anastasia, anestesia, y nos hace como que sí, viene una resurrección. ¿Y qué? El que se fue y me quedó debiendo, pues apenas regrese le cobro. Porque ¿qué más? Ni siquiera visualizamos qué viene después de la resurrección. ¿En qué consiste tamaña experiencia? O sea, ¿hasta qué punto nosotros sí dedicamos unos minutos cada día para reflexionar sobre esta verdad que nos hace libres sin estar imbuidos en el manto de la religión, de lo místico y sin estar planificando como si nos fuéramos a quedar? Si es bueno buscar la estabilidad, desde luego, cumplirle al sistema, obvio. No pagamos la energía eléctrica, no la cobran, no la cortan, perdón. Sí, la cobran y la cortan. O sea, ¿hasta qué punto nosotros este mensaje que viene nada más ni nada menos que de un reino que si yo digo de los cielos, que no se vaya eso ahorita por el canal de la religión, porque a decir verdad, en esos reinos de los cielos, lo que menos se atisba es la religiosidad. Lo que menos se huele es la religiosidad. Entonces captemos con qué madurez allá se vive y con qué madurez viven los de allá que estén involucrados directa o indirectamente en este tema que para nosotros es una realidad tóxica, nefasta, desagradable, pero para no hacerse fatalista ni extremista decimos no, pues saquemos todo tipo de explicaciones y justificaciones y todo. Como decía quien lo decía, se tiró de un edificio 20 pisos y nada le pasó en los primeros 19 pisos. Nada le pasó. Y así estamos. Vamos a seguir nosotros analizando este replanteamiento y yo les digo una cosa honestamente. Si no nos sentimos privilegiados de que esta información nos llegue, entonces no vemos que estamos rodeados de 8.000 millones de personas que ni siquiera el 1% está enterado de lo que nosotros nos podemos enterar. Ni siquiera el 0,1% de la humanidad está enterada de lo que realmente dice la Biblia, a menos que espolvoreemos
y veamos cuántas traducciones no son fidedignas, no por maldad de los traductores, sino porque eran tiempos en que en cada escenario había que buscar la palabra propicia para el pueblo propicio. Y habían palabras, y hay palabras en hebreo, que en esos tiempos no formaban parte del diccionario de estos traductores, ni siquiera hoy en día forman parte del léxico del llamado hebreo, y que se necesita muchísimo esa dosis de arriba para uno poder entender un contexto y no coger una parte para sacar de ello un pretexto y de ahí hacemos un versículo que nos guste para nosotros y de pronto no era para nosotros, sino solamente para los primeros 12 enviados de Jesús. Aplicamos a veces a nuestra vida lo que no nos corresponde. Si nosotros no sentimos que esta es una oportunidad de enterarnos de algo que no me voy a dejar llevar de la vanidad, pero sí me gustaría que hayan más personas que estén enteradas de eso para que a otros los enteren. Estamos seguros, como lo hablamos de vez en cuando con don Juan, de que hay otras personas en otros idiomas que están enteradas de lo mismo por obvias razones y no nos conocemos. Así como los 12 misioneros y los demás que se fueron de apóstoles, ninguno supo lo que el otro hizo en mucha parte de la vida. No se enteraron qué pasó del uno con el otro y ninguno leyó lo que el otro escribió. Pero todos se juntaron un día delante de Jesús. Aquí también va a llegar el día en que sí nos vamos a ver con Jesús, claro que sí, y con muchas cosas más, pero demasiadas. Vamos a tener que tener la mente de Cristo. Suena religioso, pero así suena, pero no es. Porque es fácil decir mente de Cristo, pero ¿qué es la mente de Cristo? Si no sabemos qué es Cristo, aparte de que la religión nos dice, Jesucristo murió en la cruz y hasta ahí se llegó el paseo. ¿Qué es esa palabra? ¿Por qué resalta en la sociedad griega esa palabra que ni siquiera los griegos la utilizaban en los tiempos cuando llegaron allá los enviados de Jesús, llámese en griego apóstoles? De pronto tampoco pensamos porque ese mensaje lo conocemos y viene de la posta griega. ¿Será que ese mensaje no llegó a otras latitudes donde el idioma griego no era el influyente? Pues sí, ese mensaje llegó a otras partes, a otras latitudes donde el mensaje griego no era el relevante. Pero la historia nos trae el trabajo de conciliación y reconciliación que hicieron los investigadores que pertenecían a ese escenario católico romano, que se dieron a la tarea de recopilar cuanto encontraron que tuvieron que ver con los escritos de los enviados de Jesús. No todos lo dieron a conocer. O sea que no creamos que el llamado Antiguo o el llamado Nuevo Testamento es todo. No, eso no es verdad. Aquí lo que ha habido una historia trasquiladas. Y demos gracias allá arriba que nos quedó algo. Por eso es necesario que la parte ausente se haga presente y la tiene que enviar Jesús, que conocemos del tema como el Espíritu Santo, pero yo voy a decirlo así, el viento de nuestros hermanos que están en ese reino trabajando para nuestra salvación. Como dice quien lo dice en la Biblia, no son todos enviados para los que hemos de heredar la salvación. No estamos solos y es grave si sabemos que estamos solos y no aprovechamos para no estar solos. De hecho, no estamos solos. El mismo Jesús lo dijo, hay aquí algunos que no
experimentarán la muerte hasta que vean venir al reino de los cielos. Y estamos hablando de 2000 años atrás. Hay algunos que hay aquí que no gustarán la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre. Lo dijo Jesús y se encuentra en 3 partes, y ustedes lo saben porque ustedes han leído la Biblia mucho. O sea que están vivos todavía. Claro que sí. Y en medio de nosotros. Sí. Sí. Si vamos a decir que si es bíblico, ahí está en la Biblia. Y ustedes lo pueden buscar, tienen todo el derecho y la obligación de buscarlo. O sea que nos están trascendiendo en informaciones que si nosotros nos quedamos en un parquecito de diversiones, es tema nuestro. Si nosotros mismos no aprovechamos la puerta abierta y subir o que nos bajen las informaciones, es problema nuestro. Nosotros somos de la generación que no había habido antes, por lo menos conocida, que tenemos internet, las redes, Instagram, etcétera, etcétera, que al segundo nos pueden informar o desinformar. Ese privilegio lo podemos aprovechar para saber que de arriba están utilizándolos también para hacernos llegar informaciones. De hecho, estamos hablando por un medio virtual, estamos hablando por medio de la tecnología. Y ustedes me ven y yo no los veo, pero si los quiero ver, todos se presentan ahí. Y de hecho, pues depilados o no, son igual de feos o de bonitos, no va a cambiar nada, pero ahí están. Aquí tenemos una oportunidad de replantear si eso llamado el Génesis y por qué del griego Génesis está bien traducido o no. Y ciertamente al español no está bien traducido. No me voy a meter en otros idiomas, pero en ningún idioma está bien traducido. No está fidedigno. No vamos a buscar culpables ni cacería de brujas. Es de entender que los tiempos son los tiempos, el catálogo lingüístico cambia muchísimo, la presión o libertad de ciertos pueblos para enterarse, el analfabetismo que hubo en la antigüedad hasta hace poco en ciertos países, la falta de comprensión de lectura, la falta de gustar leer, y hoy se nos facilita porque aquí pueden escuchar. Juan puede mandarles las grabaciones, pueden escucharla en el carro, en el auto, en la moto, en la bicicleta. O sea, somos de una generación que podemos ganar mucho más de lo que uno puede si realmente se pone las pilas. Y nos damos cuenta en el primer y segundo aparte de que no nos han traducido la Biblia o el Génesis como tiene que ser. No culpemos. Como alguien decía, es que mi papá y mamá no me dio educación. ¿Qué edad tienes tú para decirlo? 30 años. Entonces no le eches la culpa a tu papá y tu mamá de que no te dieron educación porque tienes 30 años y puedes empezar a estudiar. Si tu papá y tu mamá no pudieron mandarte al colegio, tienes de edad suficiente para estudiar. No le eches las culpas a tu papá y tu mamá. Lo mismo aquí. Si traemos una educación religiosa, como todas errada, no culpemos a nadie. Ya es nuestra responsabilidad deshacer para hacer o hacer para deshacer. Esa es nuestra responsabilidad. Y aquí lo podemos ver en el replanteamiento. Ya nos dimos cuenta que el primero versículo que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra no afina, ni acopla, ni ajusta con la real traducción que nos dice que conforme a lo que sucedió antes, Elohim creó estos los cielos que ahora están involucrados en este tema de la rebelión y las condiciones de este planeta Tierra que estamos nosotros viviendo. Ellos fueron los que organizaron del desorden un orden preventivo y nosotros estamos en un orden preventivo porque ya estudiamos
lo que Isaías nos contó de que el Jehová, no Elohim, está creando nuevos cielos y nueva tierra, o sea, las nuevas condiciones para esos cielos que hoy están contaminados y también para esta tierra que en este momento está directamente afectada con la rebelión. Entonces están creando las nuevas condiciones, no están creando un nuevo planeta, ni están creando unos nuevos planetas llamados cielos, no. Las condiciones, ¿sí?, para llegar y acceder a esa experiencia, dejando las condiciones actuales de estos cielos contaminados y la condición general en la cual se encuentra nuestra morada. O sea que siempre vamos a seguir viendo nuestra morada y las otras que pueden ser moradas, azules, verdes, de todos los colores, pero la nuestra va a tener una regeneración, porque la rebelión también afectó el entorno, el ecosistema, la vida de los animales. De hecho, no es bien que hayan animales viviendo una vida salvaje. Y eso lo dice Isaías también por allá, ¿no? Llegará el día en que el niño jugará con la serpiente, ¿cierto? Y el león con el becerro, etcétera. Y eso se ve en África, en los parques nacionales donde se conservan los animales desde pequeños, fuera del entorno salvaje. Entre ellos viven en paz. El león, el tigre, sí. Yo creo que allá deben ir muchísimos matrimonios a vivir allá para ver si pueden vivir en paz. Que los manden allá para un parque allá en África. Y eso es lo que nos espera. Nuevos cielos, nueva tierra, pero no nuevos universos ni nuevo planeta Tierra. Nuevo es en el sentido como cuando le dicen a uno, hay que nacer de nuevo. De nuevo. Aquí vemos nosotros entonces en el segundo aparte que dice, mala la traducción de esta reseña, porque todas lo traducen de manera directa, diferente, perdón, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. De pronto no habíamos caído en cuenta que en una parte desordenada no hay vacío y en un vacío no hay orden ni desorden. Entonces ya que hay una traducción que no pega, ¿sí? No pega. Tú no me vas a decir que la nevera o el frigidaire de tu casa, abres tú y dices, está desordenado. ¿Sí? ¿Qué está desordenado? No, está vacío. O está vacío o está desordenado. Pero en el vacío no hay orden ni desorden. Entonces la traducción está pésima. ¿Qué dice? La tierra llegó a estar por causa de la rebelión. Versículo y artículo 0, anterior al primero de Génesis. La tierra llegó a estar en caos y soledad. ¿Consecuencia de qué? De esa rebelión inusitada, inesperada, asquerosa, abominable, que podemos llenar libros enteros hablando de esa rebelión, pero lo tenemos en nuestra historia. Los resultados de la rebelión lo tenemos en nuestra historia. O sea que no hay que ir muy lejos experimentando las consecuencias. Llegó a la tierra a estar, y hablan directamente de la tierra, no hablan de los cielos contaminados. O sea que de una vez se mandan es hablar de lo nuestro, de lo que nos compete. Y dice que la tierra llegó a estar en caos y en soledad. No está hablando del planeta Tierra como si tuviera sentimientos, sino cuando se habla de la tierra es como para poner un enfoque de un escenario que llegó a estar en caos y en soledad. O sea, esa humanidad llegó a estar en caos y en soledad. Imagínense en qué estado estuvieron. O sea que ya había humanidad. Siempre ha habido humanidad. Siempre ha habido humanidad. Cuando la humanidad existía, Adán y Eva apenas venían después de eso. Entonces vamos a destronar muchos tronos que no son tronos. Dice que la tierra llegó a estar en caos y en soledad como consecuencia del desastre, del resultado nefasto, tóxico, abominable de una rebelión. No sé en cuántos podemos dilucidar qué es una rebelión,
podemos tomar ejemplos de las rebeliones, insurrecciones que han habido, por ejemplo, en Rusia, cuando tumbaron el sistema de los zares, y han habido otras, ¿no? Si podemos nosotros medio entender o entender que una rebelión es una rebelión, no es cualquier cosa. Y dice que la tiniebla, no dice las tinieblas, sino la tiniebla para hablar del imperio de Satanás. Entonces ya es hora que ustedes tengan un diccionario a la mano y pongan tiniebla, imperio de Satanás. La tiniebla estaba sobre la cara de ese abismo. Ahí nos dice, el imperio de Satanás gobernaba, reinaba sobre la cara de ese abismo. La cara es la presentación de una persona. Y si el sistema del imperio de Satán regentaba, reinaba sobre la cara de lo que es el abismo es el lugar donde estamos viviendo desde que nos engendraron. No nos vamos lejos. Nosotros vivimos en un abismo. Comparativamente el escenario contrario al reino de los cielos. ¿Cómo estaremos de mal que la luz del reino de los cielos no llega a nosotros de lo profundo que estamos? No llega. Por eso fue necesario que Jesús viniera y se identificara y dijera, yo soy la luz que alumbra a todo hombre fuera de aquí. He venido a este mundo a iluminarlos, a enterarlos, a ubicarlos, pero con una condición, que ustedes sean mi extensión. Que ustedes sean mi extensión y se me ponen en lugares donde se vean las obras de ustedes y no se me escondan en las religiones, no se me escondan en el misticismo, no se me escondan en las denominaciones, ni no se me escondan en la doble faz, la doble cara. O somos o no somos del reino. Porque no hay tres lugares. Tibio no hay. O calientes o frío. O somos o no somos del reino. Estamos esperando la ciudadanía de ese reino. O nos ubicamos en uno o nos ubicamos en el otro, pero en la mitad no camina. Así que estamos en el abismo. Bienvenidos al abismo. Apenas una criatura es engendrada, cualquier ser es engendrado en el abismo, en la realidad en que estamos nosotros. Y dice que el viento de Elohim, ustedes van a leer el Espíritu de Dios. Les voy a aclarar algo. Las escrituras están traducidas del arameo y del hebreo, lo que mal llaman el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento están traducidos en griego koiné. No es el griego de los ilustrados lingüistas, sino el popular. O sea que está accesible a nosotros. Y la palabra espíritu es latín. Entonces, muy curioso que el traductor no nos trae esa palabra a nuestro idioma, que es el español, sino nos la entrega en latín. Pero si no entendemos griego, mucho menos latín. Pero como en esas épocas el latín predominaba, por la traducción sabemos que al usar la palabra espíritu era en un tiempo en que el latín predominaba y el resto está en español. Y en una época en que predominaba el griego, por eso nos llega en griego. Pero el idioma nuestro se supone que es el castellano o el español. Por lo tanto, la palabra espíritu no la encontramos ni en la fuente del Antiguo Testamento ni en la fuente del Nuevo Testamento. La palabra dice viento de Elohim. Viento. Si vamos a la mente, la vamos a dejar trasquilada en la palabra viento sin entender qué traduce o qué significa viento. Pues sabemos que el viento como si mueve las cosas de por un lado para el otro, no sabemos de dónde viene ni dónde va. ¿Sí? Y el viento, pues para unos es muy
refrescante, pero como hay viento inmundo, también vendrán influencias negativas y más que negativas, distintas a la de ese viento que envía desde arriba y que viene a nosotros. Ya sabemos que el viento entonces está conformado por miles de servidores del Altísimo. Entonces quiere decir que el viento de Elohim viene de Elohim, no viene viento de Jehová, sino de Elohim. Elohim ustedes lo pueden encontrar en Revelaciones 4:4 y el Altísimo, ahí está, ese es el viento. ¿Qué quiere decir? Los que envían de allá, aquellos que envían de allá para los que hemos de heredar la salvación, que nos instruyan. Entonces dice que mientras en la tiniebla el imperio se posesionó sobre la faz de esta realidad nuestra, ¿qué hizo el viento de Elohim? Revoloteaba, dice en hebreo, Merajefet, revoloteaba sobre la cara de esas aguas. Entonces nosotros digamos, ¿y qué hacía el viento de Elohim revoloteando sobre la cara? Presencia, identidad, identificación, mover de ciertas aguas. ¿Qué quiere decir? Que el viento de Elohim se movía en las aguas, y agua significa pueblo, naciones, muchedumbres y lenguas. O sea, que se vino el viento de Elohim enviado, todos los que enviaron del reino de los cielos allá de la asamblea del Altísimo, se vinieron a revolotear. ¿Qué quiere decir? Analizar el ambiente. Analizar el ambiente. Es obvio que no lo hicieron con alitas de angelitos. Pues es más que obvio en el siglo XXI, para que lo entendamos nosotros, que ahí lo que hubo fue una plena invasión, en el buen sentido, de aparatos voladores, analizando toda la situación terrible de un planeta que llegó a estar en semejante caos y soledad. Entonces, esos integrantes de ese viento, de ese gentío, de ese ejército de Elohim, que los mandó Elohim, procedentes de otras moradas que tienen que ver con este tema, les tocó analizar tantos pormenores y tantos detalles que formaban parte del caos y de la soledad de esa humanidad. Y lo hicieron de una manera muy imparcial, desapasionada, porque si analizaban las cosas con apasionamiento se tiraban todo. Si empezaban, ay, Virgen María, no puede ser posible, Dios es grande, Dios todo lo puede. No, Dios es todopoderoso. Pues de arriba le decían, ¿sabe qué? Vénganse de regreso, dejemos la tontería y vamos a ver las cosas con objetividad. Las cosas son como son, se analizan como son, se escudriñan como son y luego se toman soluciones sobre lo que hay, no sobre el sentimentalismo, que muchas veces la religión nos anima mucho al sentimentalismo y no a la objetividad. De hecho, Jesús era muy objetivo. Y entonces, ¿qué hizo esa gente, ese gentío, todos los que formaron parte del equipo de Elohim? Analizaron los tiempos que precisaron, y cuando se dice revolotear es una palabra que visualiza que no solamente se quedaron en una latitud ni en un nivel, sino subieron, bajaron, se fueron, vinieron, volvieron, se metieron, hicieron, deshicieron, analizando todo, sin inmiscuirse. Así como Jesús estuvo 3 años en la tierra, no se inmiscuyó en los asuntos del Imperio Romano, ni del anterior Imperio griego, ni se inmiscuyó con los ortodoxos a menos que lo atacaran. Eso hizo de parte del reino de los cielos, venir a observar la calamitosa situación en la que se encontró el planeta Tierra y que se encuentra hoy en día todavía. ¿Y qué dijo Elohim? Cuando ellos regresaron a darle información a Elohim,
de todo el disparate que vieron, de toda la fatalidad, la toxicidad que vieron, de lo inconcebible, del nuevo idioma catastrófico, de la situación nueva en el reino de los cielos de gente víctimas de victimarios, del goce de los victimarios, de todo lo que tuvieron que hacer las víctimas, de cómo se le enfrentaron al imperio, de cómo fueron sucumbidos por el imperio, en fin, hay tantas cosas de ahí para profundizar, que todo eso lo informaron ahí en esa asamblea. Y la conclusión de los 24 que están en esa asamblea y de los 4 que los rodean, a ese uno que está ahí, ¿cuál fue? Dar una orden. Y dijo Elohim, sea la luz. O sea, aclárense las cosas. Preciso, perfecto. La orden es muy oportuna, aclárense las cosas. Ya, porque lo dijo, hecho está. No, ahí empieza un proceso para aclarar las cosas. De hecho, nosotros formamos parte de ese proceso de la aclaración de las cosas. Jesús mismo forma parte de la aclaración de las cosas. El viento sagrado forma parte de aclarar las cosas. Dijo Jesús, mi Padre os enviará a otro en mis condiciones para que les aclare todas las cosas, para que las cosas que oigan se las hagan saber. Eso de hacerse la luz no fue soplar y hacer botellas. Dijo, sea la luz, y fue la luz. El hecho de que fue la luz, pero que sea la luz no quiere decir que ya llegó. La orden de estar de los inversionistas, hágase un vehículo Tesla, y esa fue la orden. Y dice, y se hizo así. ¿Cómo se hizo? Muéstrame el auto. No, se hizo. ¿Qué quiere decir? Vino un proceso. Vino un proceso hasta mostrarte el vehículo. Ahora sí. Entonces, cuando dice, y fue la aclaración, ¿qué quiere decir? Ahí está hablando de todo un proceso que no ha terminado porque nosotros somos parte de esa luz. Por eso dice Jesús, ustedes son del día, de la luz, y no de la noche, la tiniebla. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, ese yugo, esa carga, de que somos parte de esto que dijo Elohim, sea la luz, aclárense las cosas. Nosotros somos responsables. Mejor no estar escuchando esto. Mejor no estar escuchando esto. Que escucharlo y no sentir que hay una reacción dentro de nosotros que nos llama a la responsabilidad con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Jesús dijo, mientras yo esté en la tierra, yo soy la luz en este mundo de tiniebla. Ustedes van a ser la luz. ¿Qué quiere decir mi extensión? Ustedes no van a llevar su propia luz como hacen las religiones. Ustedes van a ser mi extensión. Yo doy la luz, yo doy la energía y ustedes donde vayan la instalan. Pero ustedes no van a instalar la luz y ustedes van a hacer oscuridad, no sea que la luz que hay en ustedes sea tiniebla. Eso no es así. Yo no llevo una lámpara que yo esté a oscuras y en tiniebla y la lámpara me ilumina alrededor, pero yo no sea parte de la luz. Ahí sí como que dice, yo soy chofer del millonario y ando en el carro del millonario, pero no tengo velas en el carro o en el coche. Irónico, muy irónico. Si somos parte de la luz, somos transportadores de la luz. Por lo tanto, la luz tiene que estar primero en nosotros, salir de nosotros, recibir de Jesús. Por eso dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Altísimo? Somos la batería. Si no nos la carga Jesús, ¿qué luz va, qué energía vamos a sacar de nosotros?
La de Jesús. Ese es nuestro compromiso. Entonces el tercer versículo dijo Elohim, sea la luz, aclárense las cosas. Y llevan miles de años aclarándose las cosas. No hay generación que no haya recibido de una u otra manera, como pudo en la densidad de la oscuridad, recibir parte de la luz. Lo que pasa es que se atenuó cuando Jesús dijo, yo no vine a derogar la ley ni a abrogarla, yo vine fue a cumplir con lo mío, a cumplir con lo mío. Yo no vengo a derogar lo anterior, no vengo a derogar nada. Yo voy a poner mi luz, mi misión, y de ahí en adelante que cada quien camine según mi nueva ley, que es la ley de la libertad. Nosotros estamos llamados a regentar en la ley de la libertad, no en la ley de condenación. Entonces nuestro compromiso es ser libres, libres de decir lo que nos han dicho, de compartir lo que nos han compartido. Y nos vamos al siguiente, al cuarto. Y vio Elohim, esa luz era buena. O sea, toda la información que le trajeron era objetiva. Eso es ser bueno, objetivo. No me interpretes lo que viste, dime lo que viste. No te me entusiasmes por lo que viste, no te me deprimas por lo que viste. Objetivo, ¿qué vio? ¿Cómo lo vio? No me opine, infórmeme. Esa virtud la tienen las agencias que son de seguridad y de contraseguridad o inteligencia, contrainteligencia. Infórmeme de lo que vio, pero no me dé arandelas, no te me apasiones ni te me pongas triste. Diga tal cual que vio. ¿Qué quiere decir? Sus ojos y su palabra son los que me van a instruir. ¿Qué fue lo que vio? Eso se llama ser testigo. Y en griego se dice mártir. ¿Cómo así? El testigo es mártir, sí, porque usted está viendo algo que no le va a gustar de pronto. No le va a gustar, pero diga cómo fueron las cosas. De eso se trata el testimonio. Testimonio viene de un testigo objetivo, desapasionado. Por eso Jesús dijo, vosotros me seréis mis testigos, ustedes me serán mis testigos. ¿Y yo cómo voy a ser testigo tuyo, Señor Jesús, si yo ni te conocí? Tienes toda la razón. Tú no me conociste, ni tampoco supiste todo lo que yo dije. A duras penas sabes una partecita de lo que yo dije en 3 años y medio. Pero vas a ser testigo mío. No solamente de lo poco que sepas, sino de lo que yo te voy a agregar. Porque esa luz sigue llegando. Entonces dijo Elohim que vio ellos, el equipo vio que esa luz era buena, objetiva. Objetiva. No nos va a distraer. El testimonio de alguien, si es apasionado, no me sirve. Dígame las cosas sin llorar y más bien si quiere chillar, hágalo, pero sin apasionamiento. Por eso dijo, esa luz, esa información que trajeron los del equipo o viento de Elohim, fue una información objetiva de una muchachada que nunca en la vida vio las tragedias humanas. Nunca sabía ni se imaginaba de lo que iba a haber. Y sobre todo una cosa, no quedar afectados. Para depresión, no quedar afectados. O sea que esos hijos de Elohim tuvieron que haber sido muy bien escogidos para llevar a cabo una operación de observación que ellos mismos
vieran cosas que nunca se imaginaron que iban a ver y tenerla que traer a una mesa de informaciones sin nada de apasionamiento. ¿Lo vio cuadrado? Cuadrado lo vi. ¿Le pareció cuadrado? No, lo vi cuadrado. No es que el cri, cri, cri muere. ¿Qué significa el cri, cri, cri? Yo creí y yo creí. No, aquí no hay cri, cri. Lo que viste, me diste, me dijiste. Entonces, ¿qué hizo para el caso Elohim? Viendo que esa información era objetiva. Aquí dice la mala traducción, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Mire, el aceite en el agua se separa solito. Por lo tanto, aquí la traducción no está correcta porque Elohim no me va a decir que ahora va a separar esa excelente luz, excelente información objetiva, la va a separar del imperio. Pero si eso está separado solo, de por sí se separa solo, no necesita que lo separen, ya de por sí es separado. La fuente dice, y diferenció la información que trajeron ellos como la luz de la información que da la tiniebla. Diferenció lo uno de lo otro. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no vamos a separar lo que ya está separado. Nosotros vamos a diferenciar. Y es lo que se espera de un juez, diferenciar lo que dice el uno del otro y lo que dicen los testigos. Vamos a diferenciar quién dice la verdad y quién no la dice. Pero no la vamos a separar, la vamos a diferenciar. Lo que la separa es la condenación. Esto sí es así o no es así. Entonces, Elohim vio que esa información de su gente que envió era excelente, excelente, se podía confiar en ella y lo que hizo fue que con esa información diferenció lo que le trajeron la información de la información que aporta la ignorancia, las tinieblas, el imperio de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que también aporta información. Mira hasta dónde vamos llegando. Y después dijo Elohim, y llamó Elohim a la luz, a esa aclaración objetiva maravillosa, la llamó en hebreo Yom. Yom. Ya pueden aprender una palabrita en hebreo. Yom. En griego se dice Yon. El Yom es un intervalo de tiempo. Alfa, omega. El día tiene un intervalo de tiempo. Nosotros vemos el día cuando sale el sol y cuando se oculta. En cierto hemisferio son 12 horas, en otros son 6 meses. Aquí el Yom no habla del astro sol ni de la luna. Habla de un proceso. En ese proceso llamó a esa información objetiva, la llamó Yom, que la traducen como día. O sea que lo que es llamarse quiere decir le cambia de nombre para que la tengamos archivada como corresponde. Por eso dice por ahí, ustedes son del día, no de la noche. Porque el que anda de noche es porque no anda de día. Dice, y diferenció Elohim la luz del imperio. Ya lo diferenció. ¿Quiénes siguen al imperio? ¿Quiénes siguen al reino de los cielos? Aquí hay más para decir. Y dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas noche y a la tarde, y fue la tarde y la mañana un día. La palabra
que aparece por primera vez es tarde y la otra palabra nueva es mañana, aún en el diccionario que estamos aprendiendo. En la mentalidad que se le presenta a los hebreos se les dice que fue la tarde, o sea, después de saberse esta verdad, de reposar, relajarse, analizarla y asimilarla, lo llamó Elohim día, yom, periodo de tiempo indeterminado. No está hablando de 24 horas, no está hablando del astro sol, no está hablando del astro sol. Y dijo que fue la tarde, o sea, el momento en que se oculta el sol lo comparan con el momento en que vamos a serenarnos de todo lo que hemos recibido, que nos han informado, que nos han hecho ver catastrófico, abominable. Vamos a serenarnos. Vamos a pasar por el lapso que se llama la tiniebla, por eso aquí no dice noche, hasta que llegue ese mañana, cuando salga ese otro sol que no es el astrosol. Y lo llamaron periodo de tiempo 1. No lo dice primero. 1. Quédense con el número 1. Después viene el día segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo, pero solamente viene el 1. No dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Día 1, periodo de tiempo 1. Ese 1 encierra muchas cosas. No es lo mismo uno que único. Uno encierra muchas cosas. Usted lo pueden leer por ahí en Juan 10:30 que dice, yo y mi Padre, uno somos. Dos personas forman esa unidad. Ustedes pueden leerlo en Juan 17 cuando dice, y Padre, no te ruego solamente por aquellos, sino por los que han de venir. Dice, para que todos sean uno. Y luego dice, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno y que ellos sean perfectos en nuestra unidad. Entonces, si el Padre y Jesús son uno, y Jesús le pide al Padre de que todos los que estemos imbuidos en este tema formemos parte de su unidad, quiere decir que formamos uno con el Padre y con el Hijo. Podemos decir que el Espíritu Santo está ahí, está en nosotros, está en nosotros. Entonces, la palabra uno, dice el pueblo, fue uno. La pareja la llaman una sola carne. Uno no es lo mismo que único. Uno es un vaso lleno de cosas. Es bueno que ustedes lo tengan presente porque hay muchos apartes que de eso van a hablar. Se ha desconectado. Se quedó congelada la transmisión. Si alguien puede llamar al Master Félix por allí, porque yo estoy grabando y si hago una llamada se me sale la grabación. Claudia.
¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí. Bueno, alguno de ustedes que le marque a maestro Félix, porque si yo lo marco, se me sale la grabación y no quiero parar la grabación, prefiero editarla. ¿Y por qué no lo invitas nuevamente, Quiero Juanito? dejar Yo ya estoy marcándole, pero invita. Sí, no, yo le estoy marcando de acá, pero no. No te sale listo, entonces déjame, ya me trato de comunicar con él. Un momento. Ahí salió Claudia, porque cuando uno marca en otra parte se sale se sale uno de Skype. Una cosa interesante, lo que estaba haciendo con estaba mirando, digamos, cómo sería cómo sería ¿Qué dijo Master Félix, Claudia? ¿Qué le pasa? Hola. Hola, Claudia. Me parece que se quedó sin batería, Juanito. Ah, porque ¿será no que responde tampoco. bueno. Pues entonces Y fue dejemos lo aquí. último que le escuché que dijo. Dijo, Bueno. se me va a desconectar. Dijo. Bueno. Entonces suspendamos aquí y ya será continuar el sábado. Yo lo llamo más tarde a que ya se active. Sí. Pero de todas maneras quedó un poquito más de 1 hora de información que es muy valedera. Entonces, Sí. pues, listo, dejemos por aquí. Bueno, listo. Bueno, bendiciones. Yo creo que para sí, todos. debe estar conectando y hasta que le cargue algo, me imagino. Pues le sí, cargue vamos a algo ver. en la batería o alguna cosa para poder continuar. Entonces sí es complicado. Sí. Bueno, listo. Ok. Bueno, así quedamos listo, hasta el sábado. Bueno. Bye. Cuídense. Bye.